ver esa parte. Ya iniciamos el video, estamos listos. Bueno, el transformador, construcción. Ok, y símbolo, vamos a empezar por ahí. Fíjense. Los transformadores, para construirlos, o sea, tienen que tener ustedes un conocimiento de cómo se construyen los transformadores. Voy a empezar diciendo que un transformador algo así, ¿no? Pero entonces, como vimos en un video pasado, el núcleo se hace con lámina que va pegada y separada por un aislante. Ok, con lámina. O sea que los núcleos de los transformadores no son macizos. ¿Por qué? Porque si se hace macizo y el campo magnético con el que va a trabajar él, y él es un conductor también porque está hecho con hierro, los conductores cuando cortan o son cortados por línea de fuerza se crea internamente una corriente. Esa corriente se conoce como corriente de Foucault, que fue el señor que lo descubrió, o corriente parásita, y eso recalienta el núcleo y hace que el transformador trabaje mal. Para eliminar esa corriente hay que hacer el transformador con lámina y separada por un aislante, porque las láminas son finitas y entonces, claro, cualquier corriente que se vaya a ver allí tiene una resistencia por lo finito de la lámina y no se produce casi la corriente. Cónchale, profesor, pero para usted es fácil las cosas. No, bueno, yo conozco lo que es un transformador y le estoy dando el conocimiento a usted. Luego voy a ponerlo de otro color. Los transformadores se le colocan bobina. Bobinas son arrollamientos de alambre de cobre esmaltado para que cuando se ponga una espira encima de la otra no haga contacto eléctrico y la corriente tenga que seguir la espira. Profesor, usted está explicando clarito y así yo entiendo. Entonces, una espira encima de la otra y bastante vuelta, eso significa que se va a crear un gran campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético de una espira se le suma el campo magnético de la otra, y como un transformador, en algunas bobinas hay más de 1000 vueltas. Eso forma un gran campo magnético. Ese campo magnético circula solamente o casi totalmente por el núcleo. ¿Ve? Y lo voy a indicar con la letra Phi, una letra griega, indicando el campo magnético que circula por el núcleo. La bobina por donde se mete la energía a un transformador se llama primario, y la bobina por donde se le saca la energía del transformador se llama secundario. Vamos a suponer de que este es el primario y este es el secundario. Y vamos a suponer también de que este es un transformador, digamos, de 120 voltios a 12 voltios.
¿Por qué? Porque los transformadores se hacen su bobina para que soporten un cierto voltaje. Generalmente las bobinas que tienen o que soportan más voltaje están hechas con mayor cantidad de vueltas que las bobinas que soportan o trabajan con poco voltaje. Pero una cosa es cierta en la fabricación de los transformadores, que el fabricante respeta una cierta relación para poder fabricar los transformadores. ¿Cuál es la relación que respeta? Él dice, bueno, yo voy a hacer las bobinas, pero esta bobina va a soportar una potencia que la voy a llamar P1. Esta bobina va a soportar una potencia que la voy a llamar P2. Pero para que ambas bobinas soporten la misma potencia, porque así es lo que hacen los fabricantes, que tratan de que las bobinas soporten aproximadamente la misma potencia. Eso quiere decir que aquellas bobinas que soportan más voltaje están hechas con cables delgados porque trabajan con menos corriente. Es algo así. Esta es 12 voltios, pero puedes entregar una corriente, digamos, de, como dije en el ejemplo del video, una corriente de 3 amperios. Este es de más vueltas, pero trabaja con una corriente máxima de, si esta de 3 amperios, una corriente máxima 10 veces menor, o sea que dividido entre 10 eso da 0,3 amperios. Entonces, como esta trabaja con menos corriente y aquella trabaja con más corriente, esta la hacen con conductores más gruesos y esta la hacen con conductores más delgados y tiene bastante vuelta. Así hacen los transformadores, tratando siempre de que la potencia de una bobina sea parecida a la potencia de la otra bobina. Eso es lo referente a potencia. ¿Qué es lo que llaman símbolo del transformador? Bueno, lo que llaman símbolo del transformador es que cuando simbolizan eso en un esquema, lo simbolizan así, unas rayitas. O sea, que no dibujan esto así, porque esto es solamente para la explicación de la construcción del transformador, sino lo dibujan así, indicando los voltajes, 120 voltios AC, 60 Hz, HZ, y aquí sale 12 voltios AC. También para, si se quiere, para comprender la capacidad del transformador, se puede anotar 12 voltios AC con una capacidad máxima de 3 amperios. Ya uno sabe que la bobina de alto voltaje no va a trabajar con 3 amperios, sino que va a trabajar con una corriente 10 veces menor. ¿Por qué? Porque resulta que B1, que sería el voltaje de aquí, y esto es B2, vamos a llamar esto B1 y esto B2, B1 sobre B2 se conoce como razón de transformación. En realidad es relación de voltaje, pero eso lo llaman, dentro de la técnica de los transformadores, lo llaman razón de transformación. Y resulta también que la misma razón de transformación tiene que ser con las corrientes, pero a la inversa. Lo que quiere decir que si esta corriente es I2 y esta corriente que va a alimentar aquí es I1, entonces I2 sobre I1 también guarda la misma relación y se llama razón de transformación. Porque así fabrican los fabricantes los transformadores.
tratando de que las bobinas aguanten la misma potencia. O sea que una bobina que trabaja con poco voltaje, los transformadores que entregan poco voltaje, esa bobina está hecha para soportar bastante corriente. Y aquellas bobinas que aguantan bastante voltaje, los fabricantes hacen que, como aguanta bastante voltaje, trabaje con poca corriente, para que el transformador trabaje equilibrado, para que trabaje sin recalentarse. Fíjense, entonces he explicado lo que es razón de transformación, el símbolo, polaridad de los transformadores, importante. Bueno, existen transformadores que son iguales en voltaje, pero sin embargo son diferentes. ¿Por qué? Porque la polaridad de los transformadores significa la forma como han sido arrolladas las bobinas. O sea que si esta bobina fue arrollada así y esta también así, el voltaje que entra así también sale así. ¿Ven? Pero es el mismo voltaje. Pero resulta que hay veces que esta bobina la arrollaron así y la otra en el sentido contrario. Entonces pasa lo siguiente: cuando aquí entra un voltaje así, aquí sale al contrario, así. Y significa que cuando las bobinas están arrolladas en el mismo sentido tienen la misma polaridad, y cuando están arrolladas en sentido contrario invierte la polaridad. Cuando él está aquí en el semiciclo positivo, él reproduce el semiciclo negativo en el secundario. Y aunque tiene los mismos voltajes, ese transformador es diferente al otro, porque sus bobinas están arrolladas en forma diferente, aunque trabajen con los mismos voltajes. Entonces es importante que usted sepa que para instalar transformadores en paralelo, así como yo expliqué que hacen cuando quieren duplicar la potencia para alimentar ciudades, para alimentar sectores, que se estilan montar dos transformadores en paralelo para que se sumen sus potencias, además de tener los mismos voltajes, tienen que tener la misma polaridad. Porque si uno va hacia un lado y el otro va, explotan, aunque tienen los mismos voltajes. Eso es lo que trata polaridad de los transformadores. Ya hablé de la potencia, razón de transformación, y ahora la pérdida de los transformadores. Atención aquí. Los transformadores, cuando usted lo alimenta, ellos absorben una corriente inicial para crear un campo magnético y producir un voltaje en el secundario. Eso se considera una corriente de pérdida. ¿Por qué? Porque no se utiliza en la salida, sino que se utiliza para energizar el transformador. Es normal que los transformadores, cuando usted le coloca una carga significa que él esté trabajando y usted lo alimenta. Lo conecta y está trabajando. Cuando eso sucede, se crea una corriente en el secundario y se crea también una corriente en el primario. O sea que la llamamos, en este caso, I1 y aquí I2. Bien, cuando usted multiplica el voltaje por la corriente, le da la potencia del secundario. Cuando usted multiplica el voltaje de la entrada del primario por la corriente, se le da la potencia del primario. Lo que se llama potencia de pérdidas, vamos a ponerlo aquí. Voy a poner una raya aquí para... ¿Se ve? Sí. Entonces, la potencia de pérdida, vamos a ponerlo pérdida, pérdidas, es igual a ¿quién? A la potencia del primario, P1, trabajando el transformador así como dije, menos
la potencia en el secundario P2 y eso, la resta de esas dos potencias, porque esta es un poquito más grande que esta, ¿verdad?, nos indica la potencia de pérdida, porque da una potencia que es la potencia que necesita el transformador para trabajar como transformador, y eso no lo utiliza aquí en la carga, sino que lo utiliza dentro del transformador para crear su campo magnético, para que él trabaje y para que el transformador funcione. Entonces, no todo lo que entra a un transformador de corriente y voltaje se utiliza en la salida, sino que hay una cierta porción de potencia que se utiliza dentro del transformador para que él trabaje como transformador. Pero estas pérdidas generalmente son pequeñas porque el fabricante hace que no se pierda mucho campo magnético, que todo se utilice dentro del transformador, que no haya corriente de Foucault, etcétera, etcétera. Y la energía que necesita un transformador para trabajar como transformador es generalmente pequeña, del orden, por decirle algo, de un 5% o menos, ¿verdad? Un 5% o menos de la potencia total entregada. O sea que un 5% se pierde para hacerlo trabajar como transformador y el otro 95% sale para alimentar cualquier circuito en la salida. ¿Okay? Así funcionan los transformadores. Cuando un transformador se está dañando, uno lo sabe. ¿Por qué? Porque entonces necesita mucha corriente para energizarse él, porque se está poniendo en cortocircuito sus bobinas, porque el campo magnético está recalentando, se están recalentando las cosas y él necesita mucha energía para trabajar y entrega poco o entrega menos, y entonces ya uno sabe que ese transformador se está dañando. Generalmente los transformadores se dañan es porque si él puede entregar hasta 3 amperios, lo normal es que él trabaje por lo menos hasta 2 amperios o hasta 2,5 amperios máximo y deje un margen para que esté dentro de su rango de trabajo y no sobrepasarlo de corriente, cosa que se vaya a recalentar su bobina y que se vaya a dañar o a destruir el transformador. Pero eso, como no se controla en las ciudades, porque cada quien se cree con el derecho de instalarse y robar luz porque él es un ciudadano, etcétera, etcétera, entonces todo el mundo hasta con un gancho de ropa se pone y se instala y saca corriente, y eso se va sobrecargando del transformador hasta que se quema. Y cuando se quema un transformador, ahí todo el mundo queda sin luz y bueno, y tienen que esperar que le instalen un nuevo transformador. Por eso es que los mismos habitantes de las zonas donde hay transformadores que están sobrecargados deben de saber esto, porque ellos mismos, robando luz, pueden quedar sin luz. Bueno, no sé si me expliqué bien. Sí. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.